Y hoy en Alex Comunica, en esta serie de programas especiales que estamos haciendo en Valencia, vamos a hablar del eslabón perdido de la salud. Es más, vamos a dialogar con los tejidos. Vamos a dialogar con mis tejidos. Ahora os explico de qué va esto. Nos acompaña Miguel Ángel Tulsa. Él es fisioterapeuta, osteópata, kinesiólogo, especialista en osteopatía visceral y terapia craneosacra. Es además también director de la clínica Soma Fisio Salud de Denia. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, bien hallado. ¿Qué es esto del diálogo con los tejidos? Que me llama mucho la atención. Bueno, estamos en un programa en el que se habla mucho de la conciencia. Sí. Y lo primero que me enseñaron en la carrera, una de las cosas que empezó a hacer algún clic por ahí, era que las células están vivas y que tienen conciencia. Y que cuando pones la mano, es muy importante conectar con eso. Esos fueron los primeros pasitos. Y luego, bueno, en la carrera y en alguna formación, pues te enseñan cosas mucho más mecánicas, ¿no? Del estilo algo parecido a la física, cómo las restricciones afectan a ese movimiento, pero hay líneas también que hablan de cómo el tejido es la expresión pura de la vida. Y con todo eso se puede percibir, Sí. se puede trabajar. Mis células, no, mis tejidos contienen información, tienen memoria. Tus tejidos contienen información y no solo información. Yo lo llamo bioelectricidad. Cada uno lo llama a su manera. Y creo que no es algo nuevo, es algo que en todas las culturas ancestrales se ha tenido en cuenta. Y creo que estamos en un momento muy bonito porque es como que la ayuda de la ciencia, que también es una gran herramienta, y todas esas culturas se van fusionando y poco a poco vamos comprendiendo un poquito cada vez más cómo es la realidad, ¿no? En ese diálogo con los tejidos, ¿yo qué puedo averiguar? ¿Qué puedo saber? Bueno, hay quien lo utiliza como un lector de un disco. Para eso hay que abrir las capacidades. Y creo que este es un camino complejo, que requiere muchos años, y hay una parte que es técnica, pero luego también tiene que ver con el trabajo personal que uno hace y con esa evolución. Pero bueno. Me estás despertando mucho la curiosidad. Ajá. ¿Esto lo puedes hacer conmigo o no? Lo puedo hacer contigo. ¿Y lo podríamos grabar para que lo vean los amigos de Alex Comunica? Lo podemos grabar. No es lo que yo tenía en mente. Si ven aquí Alex Comunica, a veces hay cambios. A veces hay cambios de estructura. ¿Pero qué era lo que teníamos en mente? Cuéntame un poco. Si quieres ya hacemos lo del diálogo con los tejidos después, pero cuéntame. Sí, ¿eh? Bueno, yo tenía en mente, sí. La cosa es compleja y el ser humano es complejo. Entonces, para mí hay una parte que es muy clínica y uno de los motivos por los que he venido aquí es también ayudar a tomar conciencia de que lo que llamamos enfermedad no es algo que nos toca vivir, no es un daño que uno no entiende por qué, sino el resultado de una serie de desequilibrios. Y el ser humano pues, es un gran mecanismo lleno de ríos, canales, afluentes, sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. Y todo eso pues, tiene un funcionamiento. Y ese funcionamiento
circulación, la nutrición de los tejidos, que se pueda llevar, que se puedan eliminar esas toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos un planteamiento de lo que a día de hoy va tomando cada vez más peso y hay muchísimos científicos que van en esa línea, que es el terreno biológico. El terreno biológico es pues, cómo está mi cuerpo de limpio. Y para eso, esa expresión del movimiento, esa expresión de la vida a través del movimiento, tiene que funcionar bien. Con la osteopatía no somos capaces de trabajar los grandes movimientos que todos podemos entender, en una rodilla, en una espalda, en una columna, etcétera, etcétera, sino también esos pequeños movimientos. Estamos llenos de mareas, llenos de pulsaciones y llenos de flujos que se pueden percibir. Y a veces uno piensa, ¿no?, que en el universo todos son ritmos y se para a mirar el pulso de una marea del mar y nosotros lo percibimos como un gran movimiento, pero si fuéramos en proporción, a escala de lo que es el cuerpo humano, esos movimientos son micras, son imperceptibles prácticamente. Si no recuerdo mal, el ritmo craneosacro, que es una de las cosas que más trabajamos en la osteopatía craneal, es esa pulsación del sistema nervioso, se llegó a medir con las resonancias funcionales en el año 2004. Hasta entonces, la ciencia ortodoxa decía que los osteópatas estaban flipados, no tenían razón, y los padres de la osteopatía empezaron a darse cuenta de todas esas cosas en el año 1800. Y empezaron a investigar y a ver, a comprender cositas y a darse cuenta de que la salud es inherente al movimiento y a esa serie de ritmos que hacen falta en el cuerpo, ¿no? Claro, cuando alguien piensa en osteopatía, me imagino que hay mucha gente que lo confunde con la quiropráctica. Vamos, no es lo mismo la osteopatía que la quiropráctica. No es lo mismo, pero tienen similitudes. Los padres de la osteopatía, el señor Andrew Taylor Still, por ejemplo, fue el padre de la osteopatía. Luego vino Sutherland, que fue el padre de la osteopatía craneal. Nacieron en Estados Unidos y fueron los que desarrollaron la mayor parte de principios básicos que tienen que ver con esta osteopatía, ¿no? Luego, todo su trabajo en Estados Unidos tuvo una vertiente de una manera y en Europa el trabajo se siguió realizando a su manera y aquí se llama osteopatía. La quiropraxia es la versión americana, podríamos decir. Y yo, Miguel Ángel, ¿para qué me sirve la osteopatía? A ver, yo lo sé, por ejemplo, yo recuerdo hace muchísimo tiempo, tenía ataques de lumbofiática recurrentes, iba a la Seguridad Social, me decían tómate ibuprofeno, descanse, ya se te pasará. No se me pasaba ni mucho menos, hasta que no fui a un osteópata amigo mío, que me recolocó la columna, o sea, yo entré doblado en la consulta y salí caminando de pie y erguido. Y ya no volví a tener más ataques, por ejemplo, de lumbofiática. Y la osteopatía, y yo, además lo dije en aquel momento, y en un programa de radio que tenía, dije, ojalá la osteopatía pasara por la Seguridad Social, porque cuántos problemas podríamos evitar muchas veces, ¿no? O sea, la osteopatía, yo creo que como mínimo una vez al año uno tiene que ir al osteópata, sí o sí, o más incluso como un mantenimiento, porque del estado de nuestra columna, ¿no?, columna vertebral, depende mucho nuestra vitalidad también. De hecho, se asocia, ¿no?, un buen estado de la columna vertebral también con una buena salud, una buena vitalidad. Yo, por ejemplo, si voy a Soma Fisiosalud Denia, que es la clínica que tú diriges en Denia, ¿qué servicios tenéis? ¿Por qué tendría que ir a esta clínica? Me has hecho un montón de preguntas. Un montón. El concepto de Soma Fisiosalud
tiene que ver con que para mí osteopatía es mecánica. Como te decía, es esa expresión de movimiento a través de los tejidos. Entonces, lo que hacemos en Soma Fisiosalud, que es un trabajo precioso, tiene que ver con el poder trasladar eso a cualquier proceso clínico que uno se pueda encontrar. Y no solo hacerlo desde la parte mecánica del cuerpo, sino también con todos los profesionales que hacen falta para darle globalidad a ese cuidado. Desde la sinergia con la podología, que es fundamental, y el trabajo del fisioterapeuta osteópata con el podólogo tiene resultados buenísimos, porque ambos son necesarios, hasta la parte psicológica, espiritual. A veces trabajamos con terapia regresiva, porque al final es encontrar la fuente de la restricción y del sufrimiento del paciente. Entonces, con todo eso, nos vamos a ver por qué la osteopatía para mí es una de las herramientas más grandes que existe. Entonces me has preguntado sobre la quiropraxia. Iría más vinculado a lo que llamamos osteopatía estructural, que es un poquito con lo que trabajó este amigo tuyo, ¿no? La estructura es el sistema musculoesquelético. Hay otra parte de la osteopatía, que es la osteopatía visceral, que es la que trabaja la mecánica de todos los órganos. Y este punto también lo podemos ver porque es muy interesante. Y luego hay otra división, otra área de la que se encarga, que es la terapia craniosacra. No deja de ser esa mecánica aplicada a los fluidos cerebroespinales, a las estructuras del sistema nervioso y a esa gran cantidad de pulsaciones que hay en el sistema nervioso que aseguran la salud del cuerpo entero, ¿no? Y a partir de ahí todo se junta. Entonces, como ves, estamos hablando de un mapa tremendo en el que todos los puntos son muy importantes. El sistema musculoesquelético, al final lo que hemos hecho las personas, no sé si bien o mal, es lo que es y ya está, es dividir las cosas, porque en realidad el cuerpo trabaja con una gran integridad. La naturaleza no ha separado nada. Pero el sistema musculoesquelético, como bien decías, por el tema de la energía del cuerpo y tal, suele ser secundario a cómo funciona el sistema visceral, que es el sistema de los órganos. Y para esto, pues, nos deberíamos ir a comprender un poquito la neurología. Entonces, hay una palabra que a mí me parece una piedra angular muy importante, que es la metámera. Entonces, ¿qué es la metámera? La metámera es la sección de médula espinal que hay a cada nivel vertebral. O sea, tenemos, si no recuerdo mal, unas 33 vértebras. Y en cada vértebra, la médula espinal va por dentro de la médula espinal va por dentro de la columna. A cada nivel vertebral tenemos la inervación de una región. Por ejemplo, nos vamos a una vértebra. ¿Qué sería la metámera? La región que inerva ese segmento vertebral. Entonces, salen 5 tipos de nervios. Para el hueso, para el músculo, para el órgano, para la piel y para el sistema vascular. Son cosas que son un poquito difíciles de entender y sé que es mucha anatomía, pero todo esto tiene un sentido muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo lo que hace es distribuir la energía. Y uno de los motivos que a mí me parece que tendría que llegar un poquito más a las personas es que la gran mayoría
de problemas musculoesqueléticos, se dice que sobre un 60% tienen que ver con un tema de órganos. ¿Por qué? Pues porque los órganos no tienen una inervación específica. Muy poca gente puede decir, me duele el polo inferior del riñón. Sin embargo, ese riñón vive un proceso y ese proceso tiene un sentido y unas vías de inervación. Entonces, hay muchos dolores musculoesqueléticos que son referidos. Claro, el tema es entender por qué ese riñón, por ejemplo, no se encuentra bien, que no es lo mismo que una lesión médica, porque cuando hay una lesión médica, lógicamente hay que ir al médico, pero no es lo mismo. Yo siempre digo, está roto que no funciona bien. Ese riñón necesita moverse bien para funcionar bien. Necesita que la inervación, que la vascularización, que el drenaje, que todo sea correcto. Y claro, ahí es cuando relacionamos la energía, porque por ejemplo un riñón es nuestra batería de larga duración. Los excesos sexuales, los ciclos, el no dormir, el no descansar, enfriarse los pies, pero también viajar mucho, cambiar mucho de zona, todo eso afecta a la energía del riñón. Y también va vinculado con el carácter, porque la medicina china lo lleva explicando mucho tiempo, es donde anida, por ejemplo, el miedo. Entonces, una persona que, por ejemplo, desgasta mucho el riñón, simplemente no respetando los ciclos vitales, va a tener una facilidad para que cualquier cosa que genere miedo en su vida, pues se quede ahí un poquito atrancado. Entonces, ahí es como vemos... Entonces, si yo trato el riñón a través, por ejemplo, de la osteopatía, en este caso visceral, puedo liberar miedos. Por ejemplo. Puedo dejar de estar paralizado, estar bloqueado por el miedo. Así es. Y una cosa... Tanto que está conectado. Todo está conectado. Además, ese riñón no sufre porque sí. Ese riñón normalmente sufre porque tenemos un sistema nervioso que está continuamente ojeando el entorno. Esto lo desarrolló Porges, por ejemplo, en su sistema, en su teoría polivagal, por ejemplo. Pongo un poquito esa aportación, ¿no?, de la ciencia, porque es como más fácil de comprender, es tangible y está visto. Entonces, existe un puente entre lo que es la espiritualidad, la biología, y cómo funcionan los tejidos, y cómo funciona nuestra energía y también nuestra conciencia. Nos habíamos quedado con Porges en la teoría polivagal. Estamos evaluando continuamente el entorno. Entonces, nuestro cerebro está percibiendo. Y está percibiendo cualquier cosa que hay alrededor. Cuando sentimos una amenaza, se despierta una respuesta interna. Entonces, claro, el medio interno nos tiene que preparar para lo que veamos fuera. Todos esos mecanismos tienen un gran sentido biológico. Pero están diseñados para la supervivencia, que es como hemos llegado hasta aquí. Claro, cuando asociamos un peligro que normalmente tiene un tiempo finito a la factura de la luz, al estar con el estrés del día a día, etcétera, etcétera, es un mecanismo que está diseñado para una corta duración, pero que se alarga mucho en el tiempo. Entonces, claro, eso genera un desgaste muy grande. Y además cambia totalmente la bioquímica por dentro. Entonces, claro, ese riñón sufre en base a lo que yo estoy interpretando. Porque si lo que estoy interpretando es algo que me genera ira y no soy capaz de movilizar esa ira, una estructura de mi cuerpo, la va a sufrir. Por ejemplo, en este caso sería la vesícula biliar. Todo eso la medicina china lo explica muy bien. Sí. Queda muy claro, Miguel Ángel, y más claro quedará aún si podemos escuchar testimonios de personas que han pasado por tus manos, obviamente, por la clínica, para que veas hasta qué punto, en este caso, la
fisioterapia, osteopatía o kinesiología, todo lo que utilicen la terapia craneosacra, osteopatía visceral, todo lo que hacéis en esta clínica puede ayudar a las personas y os puede ayudar a vosotros. ¿Podemos escuchar alguno de esos testimonios? Venga. No sé cuál va primero, pero... Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Valls y soy paciente de oncología desde 2020, un momento en el que se me diagnosticó cáncer de mama. Después de operación y tratamiento con quimio, aparecieron dolores articulares que parecía que fueran efectos secundarios de la medicación, pero fueron aumentando y empeorando mi movilidad. Y en este momento una amiga me recomienda acudir a Soma porque los tratamientos van más allá de la fisioterapia. Y es cierto, en un par de sesiones Miguel Ángel consiguió que mejorara la movilidad, pero el bloque de mi cuerpo fue tan grande que recurrimos a las pruebas de oncología, a las pruebas diagnósticas, porque había algo que no fluía con normalidad. Y así fue. Se me diagnosticó metástasis ósea con extensión al hígado. Entonces, aparte de seguir con el tratamiento oncológico, Miguel Ángel ha trabajado conmigo osteopatía visceral, ha trabajado también con el par biomagnético y con los campos energéticos. También hemos trabajado con el quantum para calibrar las frecuencias y con las constelaciones familiares para liberar cargas del pasado. A día de hoy solo tengo agradecimiento a Soma porque no solo ha mejorado mi movilidad enormemente, también ha mejorado mi propiocepción y mi salud general, pero sobre todo mi manera de mirar hacia el futuro. Fíjate, su manera de mirar hacia el futuro. O sea, el cambio corporal va acompañado luego de un cambio mental, un cambio de enfoque, un cambio de actitud, un cambio emocional. En todos los ámbitos de la vida. Todo está conectado. Y además era necesario para permitir que ese cuerpo estuviera mucho mejor. Bueno. Escuchemos el otro. Venga. Llegué a Soma buscando un buen fisio para un esguince de tobillo y mirando atrás fue uno de esos puntos de inflexión que cargan a la vida. Me encontré con Miguel Ángel, que además de fisio y osteópata, pues en su currículum profesional y personal cuenta con formación en otros campos que enriquecen su atención. Y claro, puedo comprobar que un tobillo no solo es un tobillo, que no va solo, que el dolor físico te cuenta mucho de ti y que la sanación del mismo conlleva la modificación de patrones, tanto mentales, emocionales y al final a una reestructuración de todo el cuerpo. Y con el tiempo muchos familiares han pasado por sus manos y especialmente mi padre, que habiendo estado 2 meses en UCI y en una situación muy delicada, muy mucho en estos tiempos revueltos que hemos vivido, pues los cuidados de Miguel Ángel han sido un pilar indispensable para su pronta mejoría en su estado de salud en general. Muy agradecidos. Gracias, Regent. Ha habido otro testimonio, hablaba del par biomagnético, que es el que tienes ahí, ¿no? Lo que tengo aquí es un imán. Es un imán. Sí, vale. Es un imán. Utilizo el par biomagnético para tratar diferentes cosas. ¿Qué se trata con el par biomagnético? Bueno, para mí lo que hay es un cambio en el pH del tejido. Interesante. Y al final, pues bueno, volvemos un poquito a esa visión 360 grados, ¿no? Yo te estaba hablando de los órganos, pero en realidad, ¿quién limpia el tejido por dentro? Los órganos. Entonces, a medida que vamos sufriendo, todo eso lo vamos cerrando y nuestro cuerpo se va envenenando. El propio desecho celular del cuerpo, la propia respiración de las células, llena el cuerpo de toxinas. Entonces, si vamos cabreados por la vida y tenemos el hígado hecho una piedra, pues nuestro cuerpo poco a poco se va a envenenar. Si vivimos con miedo, pues lo mismo va a pasar con el riñón. La tristeza nos afecta al pulmón. No dejan de ser los filtros y son quien limpian el cuerpo. Entonces, pues bueno, con esto se llega a nivel local y también a nivel general, ¿no? Pero al final da igual la técnica que utilices. Lo que hay que tener claro es la visión. Y una de las grandes frases
del padre de la osteopatía era: entiende el mecanismo y la técnica es fácil. Y hay grandes citas, como por ejemplo la ley de la arteria, que dice que si la sangre entra y sale correctamente de un lugar, la enfermedad pues tiene muy complicado poder asentarse ahí. Y al final en eso consiste nuestro trabajo, en abrir los nudos que se van creando a medida que vamos acumulando experiencias traumáticas que no somos capaces de integrar. Entonces, bueno, he traído el imán porque otra de las técnicas que utilizamos es la kinesiología, y es muy bonita porque implica un diálogo con el cuerpo, el saber dónde tienes que tratar, porque al final esa mecánica, entramos en otra parte compleja, tiene unos caminos, tiene un proceso de creación, y entonces se van formando lo que llamamos cadenas de adhesión, ¿no? Que tienen que ver pues con dónde está la restricción principal y luego todas las grandes adaptaciones que tiene que hacer el cuerpo para resolver eso. Entonces, casi es más importante estar en el lugar adecuado que la técnica que vayas a utilizar. Y esto es la kinesiología es una manera muy buena para ver cuál es ese lugar, y también muy bonito para ver en qué plano tratamos, porque cuando hay una restricción, hay una lesión, queda en algún plano del cuerpo humano. Los campos se interrelacionan entre ellos. Entonces, podemos testar si esa restricción está en el plano físico, o está en el plano químico, o está en el plano energético, o está en el plano emocional, etcétera, etcétera. Y poder aplicar una técnica específica. La mayoría de veces, cuando entras por una puerta, hay varias puertas abiertas, regulando la bioquímica, se regula también la física y la emoción, porque ambas están en relación, todas ellas están en relación. Pero hay veces que el cuerpo del paciente solo te deja una puertecita. Entonces, tiene que ser específico. Por eso, yo no estoy, por ejemplo, en contra de la medicación. Entiendo que en un momento dado puede ser una herramienta. Que sea lo mejor, pues eso ya habría que verlo, ¿no? Pero la cuestión no es qué usamos, sino la cuestión es cómo lo usamos. Y bueno, pues vamos, la cuestión es si la cuestión es cómo lo usamos, vamos a usarlo. Vamos a usarlo. ¿Qué puedes hacer conmigo? Bueno, yo había traído el imán Sí. con la idea de demostrar que no solo somos chicha y tejido, Sí. que al final es lo que vemos y lo que entendemos, sino que también somos una gran red eléctrica de información con muchas conexiones. Entonces, al final, un imán no deja de ser un imán, y es un campo magnético que afecta a un campo eléctrico. Entonces, pues con eso se puede jugar un poquito, ¿no? Bien. Juguemos. Juguemos. Venga. Pues, ¿Qué hacemos? Para coger algo visual, Sí. vamos a coger como testaje del músculo el cuádriceps, que es un músculo potente, y que además va a ser más visual, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, Sí, ¿cómo nos ponemos? ¿me puedo levantar? Sí, levántate. Lo primero que vamos a hacer es, el juego pues tiene un sentido, ¿no? Y el sentido, como te decía, es el diagnóstico de qué es lo que al cuerpo principalmente le está funcionando peor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una escucha general. ¿Por qué? Porque nos permitirá jugar un poquito más con el imán. Entonces, en osteopatía hay escuchas locales que se llaman, pero también se puede escuchar a distancia. Entonces, yo voy a sentir tu cuerpo y diría que el punto ahora mismo que más congestión tiene
tiene que ver con la zona del estómago. Por ejemplo, allí en la izquierda, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Al final, lo que decía, ¿no? El malestar se expresa a través del movimiento, y cuando un órgano sufre, cuando un tejido sufre, hace esto. Y esto es palpable y percibible. Entonces, vamos a ponernos boca arriba. ¿Boca arriba? Sí, te puedes acostar con la cabeza aquí. A ver, ¿se ve bien? Así podríamos mover la cámara para que se vea, acercarla y que apunta hacia abajo. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger un músculo, en kinesiología se llama normoreactivo, que se encuentre fuerte y se encuentre sano. No es el procedimiento habitual, pero para hacerlo rápido y visual, colocas la pierna en esta posición, la sostienes, bajas, no hace falta, con la manita aquí, y me vas a empujar en esta dirección, contra mi mano. 1, 2, 3, fuerte. ¿De acuerdo? Vamos a coger el imán y lo colocamos donde hemos visto que hay una restricción. Aquí, por ejemplo, aguanta. Contra mi mano, 1, 2, 3. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Te puedes esforzar lo que quieras. Sí. Vuelve, si No, lo he intentado, quieres. con toda la fuerza, pero no Esto puedo. no es un pulso, pero dale fuerte si quieres y vas a ver que por más que quieras, tu cuerpo acaba venciendo. Entonces, al final, más allá del efecto visual, que es, pues tenemos un sistema eléctrico y estamos haciendo pasar toda esa electricidad por un punto que no transmite con toda la vitalidad que debería. Entonces, pues bueno, esta es una manera de ver dónde está ese gran foco, ¿no? Esa escucha a distancia a mí me dice que ahora mismo es el punto más fuerte que tendría tu cuerpo. Eso puede apreciarse, puede que no, pero puede dar dolores referidos en un hombro, en una paletilla, en un cuello, en una pierna. Es como un gran nudo que está en la parte izquierda, está mirando el espejo, y aquí el cuerpo se está adaptando. Entonces, la cuestión es que nos vamos adaptando a todas estas restricciones y es lo que finalmente, pues, cuando nos adaptamos y nos adaptamos y nos adaptamos y nos adaptamos, pues al final acabamos pues, con una ciática, con un bloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo también era mostrar que no todo lo que vemos como evidente es en realidad el fondo de la verdad, ¿no? Y que ese estómago, pues bueno, puede tener una relación con una área de la vida, puede ser con la bioquímica, puede ser con la emoción, puede ser simplemente que esté en un lugar que por lo que sea pues no le permita que todo le lleve bien, etc. Entonces, ahora en Miguel Ángel, al hacer esto, tú has detectado que aquí tengo una congestión. ¿Qué significa esa congestión? Vale. Significa que la estructura de la que estamos hablando, que en este caso, a ver, esto hace 10 años no lo podía hacer así, pero al final el cuerpo habla y cuando estás acostumbrado a tener ese diálogo con el tejido del que hablábamos, pues al final es como que el sistema tuyo sabe pues que mi sistema le puede comprender y le puede escuchar. Funciona así. Entonces, ahora has hecho un diagnóstico. Hemos hecho un diagnóstico del punto y yo te lo traigo en primer lugar. Vale. Este punto, ¿qué aspectos determina, ya sea de mi salud? Ese punto significa que tu estómago, como bolsa muscular y de tejido que es, está así. ¿De acuerdo? Entonces, el estómago es un órgano vital, tú lo sabes. Y al final es lo que intentaba explicar antes con el efecto de la metania, ¿no? El cuerpo no va a dejar que eso falle. Va a hacer todas las adaptaciones que hagan falta para que el sistema siga funcionando con normalidad. Entonces, bueno, seguramente si fuéramos a vertebrar
que inerva el estómago, que seguramente estará sobre la quinta vértebra dorsal, haya una irritación. Y así, ese es el sentido de los desbloqueos mecánicos que hacemos en osteopatía. Normalizar la función del sistema nervioso y del área que se encarga. Porque puede aparecer como un dolor de columna, o puede aparecer, por ejemplo, si esa vértebra inerva también el pectoral, que es posible, no es posible, inerva el pectoral, una parte del pectoral, pues ese músculo tampoco estará bien. Entonces es muy probable que si, por ejemplo, hay un gesto en el que estés utilizando el brazo, pues a ese brazo no le va a llegar bien la fuerza vital. Y al final, pues la lesión viene en el brazo. Y así puedo prevenir futuras lesiones, Puedes prevenir futuras lesiones. Claro, la cuestión es que siempre entendemos que tenemos un problema cuando percibimos que algo nos duele. Y la cuestión es que ese dolor es la antesala de un montón de procesos que nos han ido bien. Entonces, ¿por qué lo llamaba el eslabón perdido de la medicina? Porque para que ocurra algo que muchas veces pasa a un nivel médico, hay un proceso anterior de creación y hay un montón de adaptaciones que el organismo va haciendo muy inteligentemente para hacer frente a lo que se va encontrando. Entonces, claro, vemos el fuego cuando lo tenemos ya dentro de casa y es simplemente porque hemos puesto el foco en algo, que es el dolor. Pero nadie nos ha enseñado a ver esa antesala. Bien, Ángel, pues muchas gracias por haber estado hoy en Aves Comunica, haberos explicado muy bien. Ha quedado muy claro, ¿no? Que existe la osteopatía, la terapia craniosacral, la osteopatía visceral, cuáles son las aplicaciones. Recordad que tenéis, su clínica está en Denia, ahí tenéis la información, tenéis la página web, toda la información, por si necesitáis los servicios de Miguel Ángel y de todo el equipo de la clínica. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado aquí. La primera vez que despido a un invitado desde el sofá que tiramos.